Queridos hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Los pocos que nos encontramos aquí, por favor, tomen sus lugares. Agradezco primeramente a nuestro Dios por esta oportunidad que se me da. El día de hoy, mis hermanos, vamos a repasar, más que nada, a recordar algo que ya sabemos, de cómo para poder tener cosas buenas tenemos que trabajar, tenemos que dar cierta esfuerzo de nosotros. Hay personas que creen que estamos predestinados y piensan que si ellos van a tener, bueno, Dios se los va a dar. Y si no tienen, es porque Dios no lo quiere. En cierta forma tienen razón, sabemos que todo viene del Señor, Él nos da todo, todo lo que tenemos. Pero también si recordamos una historia en el principio, cuando Dios creó algo maravilloso, algo que estaba muy bonito, que era el huerto del Edén. La historia dice que cuando puso, o la Biblia más bien dice que cuando puso al hombre, le dijo, ¿sabes qué? He creado esta maravilla para ti, para que tú la disfrutes. Pero no le dijo simplemente vas a estar ahí y vas a aprovechar todo lo que yo he hecho, sino que le dijo, te pongo aquí para que tú labres y cuides de esta creación que yo he hecho. Básicamente le dijo, es tuyo, toda esta maravilla que yo he hecho es tuyo, pero tienes que dar algo, tienes que hacer una labor. Y después le da órdenes, esto lo vemos en Génesis capítulo 2, verso 15 y 17, no lo vamos a leer. Después le dice, ¿sabes qué? De todo lo que hay aquí, de toda esta maravilla que yo he creado para ti, tú puedes comer, todo está permitido, pero de este árbol que es el de ciencia del bien y del mal, de esto no vas a comer. Básicamente lo puso para que trabajara, le dio la fórmula para que él pudiera disfrutar de todo lo que Dios había creado, y todos sabemos lo que pasó. Adán desobedeció, comió del árbol que no debió comer, y lo que hizo Dios, bueno, lo expulsó del huerto y le quitó básicamente toda esa comodidad que el Señor le había creado. Vamos a iniciar con un versículo que se encuentra en San Mateo, capítulo 25. Con esto vamos a iniciar el tema. San Mateo capítulo 25, verso 29. Y la palabra del Señor dice así. Dice, porque a cualquiera que tuviere, le será dado y tendrá más. Y al que no tuviere, aún lo que tiene, le será quitado. El título del tema de hoy es ¿recibes lo que das o cosechas lo que tú siembras? Cuando escuchamos estas palabras, cuando vemos este verso, decimos, pero ¿por qué eso no es justo lo que está pasando? ¿Cómo es posible que al que tiene se le va a dar más y al que no tiene lo que tiene se le va a quitar y se le va a dar al que lo tiene? Si vemos este mismo capítulo, en su casa lo pueden leer desde el verso 14 al verso 28, encontramos una historia de 3 siervos, los cuales fueron llamados por su Señor, y dice que a cada uno de ellos les dio cierta cantidad de talentos conforme a su capacidad. A uno le dio 5, a otro le dio 2 y al último le dio solamente 1. Pero ¿qué pasó con ellos? Nos dice la parábola que al que le dio 5, dice que fue, trabajó, lo multiplicó y hizo otros 5. Lo mismo pasó con el que le dio 2. Pero al que le dio 1, dice que tuvo miedo, fue, lo enterró, dijo, bueno, ya tengo un regalo, pues no necesito hacer nada. Le entró la flojera tal vez, qué sé yo, y tal vez dijo, no, pues ya, no voy a hacer nada, cuando venga mi Señor, pues le voy a entregar lo que Él me ha dado. Y pues, desafortunadamente a nosotros a veces nos pasa así. Se dice que en el mundo hay 3 grupos de personas. Aquellos que viven la vida ahí se va, no tienen disciplina, no quieren hacer nada, se la viven quejándose de todo, que por qué mi hermano, que por qué el vecino, que por qué mi compañero de trabajo tiene más, tiene una posición más alta que yo. Y así es como se pasa la vida, siempre quejándose de todo. Hay otros que quieren, pero tampoco quieren trabajar, tienen temor. Se pasan esperando la oportunidad perfecta. La vida se les acaba, las oportunidades pasan
Y así se pasaron toda la vida y nunca consiguieron lo que querían. Y el último grupo, que también se dice que el 1% de la población está dentro de este grupo, que son aquellos que tienen disciplina, aquellos que tienen valor, aquellos que se atreven, aquellos que luchan por sus sueños, aquellos que ponen la acción para conseguir lo que ellos quieren. Básicamente lo que vemos en esta parábola y en esta explicación es que nosotros, o nadie nos quita nada, sino que nosotros perdemos lo que a veces llega a nosotros. El Señor muchas veces nos da bendiciones, pudiera ser mi esposa, pudiera ser mis hijos, pudiera ser un buen trabajo, pero muchas veces nos pasa como al que le dieron un talento. Ya llegó la esposa, ya llegaron los hijos, ya llegó el trabajo y pues empezamos a decir, pues ya tengo lo que quería y nos olvidamos de seguir trabajando. Decimos, bueno, si yo le doy mucho amor a mi esposa, pues, o mucho amor a mis hijos, pues ella se va a aprovechar de mí. ¿O por qué yo tengo que dar todo? Mis hijos me tienen que servir a mí. Muchos pensamos así. El Señor me dio a mis hijos para que ellos me sirvan a mí. Yo no les tengo que dar nada. Yo simplemente con que los mantenga ya, con eso es suficiente. O en el trabajo muchas veces estamos ahí solamente por el cheque. Llegamos 9 a 5, hacemos lo que se nos dice, nunca ponemos más de lo que debemos dar. Después llega el tiempo de las promociones y decimos, ¿pero por qué? Si yo tengo tantos años aquí trabajando, ¿por qué esta persona que apenas acaba de llegar, le acaban de dar la promoción donde va a ganar más dinero, donde tal vez va a trabajar menos? Pero esas personas son las que se encuentran en el 1% del cual hablábamos, que se preparan, que trabajan, que se esfuerzan, y esos son los que siempre van a recibir las bendiciones más grandes. Vamos a ver en el libro de Gálatas, en el capítulo 6-7, y vamos a ver que básicamente nosotros somos el resultado de nuestras acciones. Si algo no nos gusta, es porque algo no estamos haciendo bien. Gálatas capítulo 6, verso 7, y la palabra del Señor dice así: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrase o sembrare, eso también segará. En la pantalla podemos ver un pensamiento, no lo puedo leer desde acá, pero ustedes yo sé que lo pueden ver en sus pantallas. Básicamente la explicación de este versículo es fácil. Si nosotros queremos cosechar maíz, no vamos a sembrar manzanas. Si nosotros queremos cosechar amor, no podemos dar odio. Y si queremos cosechar o recibir bendiciones de nuestro Dios, tenemos que dar obediencia. Simple y fácil. Pero a veces estas cosas ya las sabemos, pero nosotros nos entra la flojera y no queremos hacerlo. Si pasamos a la siguiente imagen, los hermanos de producción, ahí vamos a ver algo que dice: quien sabe lo que siembra, no tiene miedo a la cosecha. Nuevamente, si sabemos lo que nosotros sembramos, no vamos a tener miedo a lo que vamos a cosechar. También tenemos otro que dice: si sabes lo que das, también sabes lo que te toca recibir. De acuerdo a la cantidad o calidad con la cual nosotros sembremos, va a ser la calidad o cantidad de lo que vamos a recibir. Vamos a ver un versículo más en 2 de Corintios, capítulo 9, verso 6. La segunda carta a los Corintios, en su capítulo 9, verso 6, y la palabra del Señor dice así: Esto empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Entonces, como decía, de acuerdo a la cantidad o calidad con la cual sembremos, es como vamos a recibir. Es cierto que cuando estamos pequeños, nuestros padres
De la misma manera que Dios le dio a Adán todo lo que él necesitaba, nuestros padres nos dan todo lo que nosotros necesitamos. Nos dan amor, nos dan de comer, nos visten. Pero va a llegar el momento en el cual nosotros tenemos que empezar a tomar nuestras propias decisiones. Es la etapa de la juventud. Se dice que en la etapa de la juventud nosotros vamos a sembrar lo que vamos a cosechar cuando lleguemos a la vejez. Pero muchas veces nosotros, al igual que Adán, no escuchamos la voz de Dios. ¿Por qué? El texto que daba el hermano Lázaro de Proverbios 14:12, que dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es muerte. En esta etapa es donde empezamos a decidir lo que tenemos que hacer. Se hablaba de preparación. Ya sabemos que entre más preparado estés, me refiero académicamente, más oportunidades vas a obtener. Una vida mejor vas a tener. ¿Por qué? Porque entre más estudio tengas, entre más preparación tengas, las oportunidades que se te van a presentar van a ser mucho mejores que si no tienes estudio, que si no pones esfuerzo, que si no haces lo que tienes que hacer. Esa es una. También en esta etapa llega el pensamiento o llega la necesidad en la cual nosotros vamos a sentir ese deseo de buscar una pareja. Ese deseo de decir, bueno, yo quiero, nosotros los hombres, una mujer, las hermanas, quiero un esposo con el cual tengo que formar una familia. Pero también tenemos que escuchar la voz del Señor y tenemos que ser muy cuidadosos. Génesis 8:21, no lo vamos a leer, nos dice que el corazón del hombre es malo desde el tiempo de su juventud. ¿Por qué? Porque Dios dice, ¿sabes qué? Si quieres ser feliz, esto es lo que tienes que hacer. Y nosotros decimos, o en esta etapa nos sentimos que sabemos más que Dios. Nuestros padres nos dicen, mira hijo, si quieres que te vaya bien, haz esto. Búscate una mujer que te mantenga cerca de Dios, porque estando cerca de Dios sabemos que vamos a recibir bendiciones. Pero nosotros hacemos todo lo contrario. Si vemos nuevamente en San Mateo, capítulo 7:8, San Mateo, capítulo 7, verso 8, dice así. San Mateo, capítulo 7, verso 8, y está en la siguiente imagen también de la presentación. Dice, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Entonces, cuando llegue ese momento en el cual nosotros ya queremos formar una pareja, ¿qué es lo primero que debemos hacer? El verso 7 dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis. Vamos a enfocarnos en esas dos palabras. Primero, ¿qué tenemos que hacer? Debemos pedir. ¿A quién le tenemos que pedir? A Dios. Poner todo en las manos de Dios, confiar que Él nos va a dar la pareja que nosotros necesitamos. Pero muchas veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos ven. La palabra del Señor dice que Dios ve lo que nosotros no podemos ver, que es el corazón. Nosotros solamente nos preocupamos porque la mujer o el hombre estén bien parecidos y lo demás, pues, si se puede, vendrá después. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso, pedir a Dios, poner todos en las manos de Dios, pero desde luego Dios nos va a complacer o nos va a conceder lo que nosotros estamos dando. Si nosotros le decimos, Señor, yo quiero mantenerme cerca de ti, pero Él sabe que yo no vengo a la iglesia, Él sabe que yo no me comporto o mis acciones no son como lo que yo le estoy pidiendo, porque tal vez nuestra pareja tal vez esté pidiendo lo mismo de nosotros. Ellas o los hombres también quieren pues tener algo bueno. Entonces, si nosotros no estamos actuando de la forma en que estamos pidiendo o de la forma que queremos a la otra persona, pues el Señor no nos va a dar. Él nos va a dar, recordemos, conforme a nuestras capacidades, de acuerdo a lo que vimos en la parábola de los talentos o la explicación. Si nosotros estamos dando mucho o vamos a trabajar, si el Señor sabe que vamos a trabajar para triplicar lo que Él nos va a dar, Él nos va a dar algo bueno. Pero si sabe que nuestra capacidad no es lo suficiente grande, Él nos va a dar algo pequeño. Vamos a ver nuevamente 2 Corintios capítulo 6, verso 14 y 15, ahí encontramos un consejo muy bonito.
Segunda de Corintios, capítulo 6, versos 14 y 15, dice así: No os juntéis en yugo con los infieles, porque ¿qué compañía tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el fiel con el infiel? El 16 también dice así: ¿Y qué concierto el templo de Dios con los ídolos? Porque vosotros sois templos de Dios viviente, como Dios dijo: Habitaré y andaré en ellos y seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Bueno, nos enfocamos en la primera parte. Lo uno no tiene comunión con lo otro. Y el Señor nos dice lo que tenemos que hacer, pero nosotros, como les decía, en esta etapa es cuando empezamos a decir, pero en la iglesia, pues todos los muchachos o las muchachas que se encuentran, pues no son de mi edad. O decimos, afuera se ven, pues están más guapos, más guapas. Y además, pues yo ya hablé con mi novio o mi novia y él dice que no hay problema. O sea, yo le dije que yo voy a la iglesia y él dice que, o ella dice que no hay problema. Que nos vamos a casar por la iglesia, eso no impide que nosotros nos formemos una vida. Y algo más bonito que él me ha dicho o ella me ha dicho es que cuando nosotros nos casemos, después de casarnos, él se va a convertir. Él dice que promete que me va a llevar a la iglesia, o ella promete que va a ir conmigo a la iglesia. ¿Y qué pasa después? Por no haber escuchado el consejo, es cierto, vienen el novio o la novia con la familia, se celebra la boda, todo bien, todo muy bonito, pero después que decimos o nos dicen, es tiempo de ir a la iglesia, ahí es donde empiezan los problemas, ahí es donde empiezan ay Dios mío, pero ¿qué hice? Y todo por qué, por no haber escuchado. Amós capítulo 3, verso 3, que es la siguiente diapositiva, también nos dice, Amós en su capítulo 3, verso 3, nos dice: andarán dos juntos si no estuviesen o no estuvieren de acuerdo. Entonces, no se puede. Si nosotros, como les decía, queremos mantenernos cerca de Dios, tenemos que buscar a alguien que nos ayude a lograr nuestro propósito. Pero si nosotros vamos a contraer matrimonio con una persona que no crea en Dios de la forma en que nosotros creemos, va a ser casi imposible. Desde luego que para Dios nada es imposible, pero va a ser difícil para que esta persona que no viene a la iglesia, que no conozca a Dios, después llegue a la iglesia. Muchas veces acabamos nosotros convirtiéndonos a ellos y no ellos a nosotros. O si no nos convertimos, pues solamente venimos solos, como si no estuviésemos casados. Y el señor o la señora nos esperan en casa bien enojados, que ¿por qué te tardas tanto? Que ¿por qué tanto tiempo en la iglesia? Y ahí es donde empiezan los problemas. Empezamos a decirle al Señor, Dios, ¿pero por qué? Si yo te he conocido desde pequeño, desde pequeña, yo te he seguido, yo he estado en tu iglesia, yo te pedí que me dieras a alguien bueno. Pero el Señor ahí es donde nos dice, no esperes de mí lo que yo no recibo de ti. Yo te di el consejo, yo te dije, mira, esto no te conviene, porque no va a funcionar. Tus padres te dijeron lo mismo, no debes hacer esto, quieres ser feliz, haz esto otro. ¿No escuchaste? Ahora no te quejes. Ahí es donde está aquel que dice, pues queremos cosas buenas, pero no queremos hacer nada. Queremos que el Señor nos dé de lo mejor, pero nosotros no queremos escucharle. Recordemos que nosotros cosechamos lo que sembramos. San Mateo capítulo 7, verso 12. Está algo parecido como lo que conocemos la regla de oro.
San Mateo capítulo 7, verso 12. Y dice así: así que todas las cosas que quisieras que los hombres hicieren con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. Es cierto que después de casarnos, como quiera que lo hayamos hecho, viene algo más que son los hijos, los cuales tenemos una responsabilidad de educarlos, tanto en la palabra de nuestro Dios, como tenemos la responsabilidad de hacer de ellos unas personas buenas, personas que hagan lo correcto. Y muchas veces es difícil para nosotros, porque como decía nuestro hermano Lázaro, a veces venimos de lugares en los cuales nuestros padres no tenían o no sabían cómo tratarnos. Entonces lo que nosotros recibíamos de ellos muchas veces damos a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque así nos enseñaron. Pero hemos conocido a Dios y Él básicamente nos dice en su santa palabra que nosotros tenemos la fórmula de cómo debemos hacer o cómo debemos tratar a nuestros hijos aquí. Y lo que nosotros demos a nuestros hijos, ellos lo van a dar a sus hijos y así. Entonces tenemos una gran responsabilidad. Muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué mi hijo no me guarda respeto? ¿Por qué mi hijo no me obedece? ¿Por qué mi hijo no quiere platicar conmigo? Cuando llego del trabajo a la casa, en cuanto me ve, huye de mí. Me recuerda a un hermano de esta localidad, no voy a decir nombre, que cada vez que lo veían los niños se echaban a correr. ¡Ahí viene el hermano! Porque saben que los iba a regañar. Y muchas veces nuestros hijos son así. En cuanto nos ven, mejor se esconden. ¿Por qué? Porque nosotros, en lugar de darles una palabra de aliento, decirles, ¿sabes qué? Eres único, estoy orgulloso por ser tu padre, ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Te sientes bien? O darles un abrazo y decirle, te amo. Pues lo único que reciben de nosotros son gritos. Si vemos en Efesios, vamos a ver Efesios capítulo 6, verso 4. El Señor nos aconseja en este versículo, que también está en la pantalla. Dice Efesios capítulo 6, verso 4, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, sabemos que no debemos golpear a nuestros hijos, sabemos que son una bendición que Él nos da o herencia que Él nos da, por lo tanto debemos cuidar de ellos, pero también tenemos la responsabilidad de enseñarles el bien del mal. Si algo no está bien de lo que están haciendo, tenemos que enseñarle que lo que están haciendo no está bien, porque de lo contrario nos van a avergonzar o también ellos van a crecer pensando que todo les es permitido, y cuando llegue ese tiempo de la juventud del cual hablábamos, en el cual tienen que tomar sus propias decisiones, pues van a pensar que todo está bien, que todo lo que ellos hagan está bien y que no hay reglas para ellos. Algo que dice aquí, que no debemos provocarlos a ira, debemos hablarles con amor, no con gritos. Y si algo no nos está gustando de lo que estamos recibiendo de ellos, preguntémonos, ¿qué es lo que yo he hecho por ellos para estar recibiendo esto? ¿Por qué? ¿Cuántas veces llegamos de la casa y pues nos ponemos a platicar con ellos, a ayudarles? ¿Cuántas veces los ayudamos con sus tareas? Se hablaba durante la escuela, también se hablaba de esta gran oportunidad que tenemos en estos momentos. Las personas negativas, las que se encuentran en el primer grupo, que se quejan de todo, ven esto como algo, ¿pero por qué estoy en la casa? No puede ser, yo quisiera irme a trabajar. Y las personas, hijos de Dios,
ven esto como una gran oportunidad. Porque en realidad esto, todo tiene un propósito. Pero esta oportunidad que el Señor nos está dando ahorita es algo que debemos aprovechar de hacer algo de lo que ya habíamos tal vez olvidado, que es alimentar esas relaciones con nuestros seres queridos. Es cierto que a veces el trabajo nos mantiene pues estresados, andamos a las carreras, el tiempo no nos alcanza, pero el tiempo lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros no tomamos el momento para poder abrazar a nuestros hijos y para poder estar con ellos, platicar, ayudarles, va a llegar el momento en que vamos a llegar a viejos. Y es ahí donde nosotros vamos a cosechar lo que ahorita estamos sembrando en ellos. ¿Por qué? Porque ya va a llegar ese momento en el cual nosotros tal vez ya no vamos a poder servirnos por nosotros mismos y vamos a necesitar que ellos nos ayuden. Vamos a querer que ellos nos visiten, que nos abracen, que nos entiendan. Pero ¿cómo vamos a lograr eso si ahorita todo lo único que nosotros les damos son gritos nada más? Entonces, si a nosotros nos está pasando esto, tenemos que reaccionar. Este tema es un tema de reflexión. Tenemos que empezar a dar lo que nosotros, o más bien lo que no estamos recibiendo. Si tú estás recibiendo algo que no te gusta, no te quejes o no nos quejemos. Mirémonos a un espejo y digamos, ¿qué es lo que yo estoy dando? ¿Qué estoy ofreciendo para recibir esto que me están dando? Recordemos Gálatas 6:7, no podemos, o lo que sembremos vamos a cosechar. Mateo 7:12, lo que nosotros queramos o como queramos que nos traten, vamos a tratar a los demás. Entonces, si algo no nos está gustando, tenemos que pensar, reflexionar y ver qué es lo que no estamos haciendo. Si queremos cosechar amor, pues tenemos que darlo todos los días. El Señor a cada día nos ama, nos da todo lo que necesitamos, principalmente la vida, pero nosotros tenemos que trabajar en eso. Ella hace bastante con darnos el hálito de vida y darnos todas las bendiciones que recibimos. Entonces nosotros tenemos que dar el extra, de ser de ese 1% que vamos a trabajar para vivir una vida agradable, para cumplir ese propósito que el Señor tiene para con nosotros, que Él se sienta orgulloso de nosotros, que cuando nosotros dejemos de existir en este mundo, pues nuestros hijos, nuestra esposa diga, bueno, yo solamente tengo cosas bonitas que decir de Él. Me siento orgulloso de que Él haya sido mi padre. Y lo que Él me enseñó es lo que yo voy a enseñar a mis hijos. Esa es nuestra labor en esta tierra, dar frutos buenos. Pero no podemos dar frutos buenos si nuestro árbol o nosotros estamos mal. O no podemos más bien dar lo que no tenemos con nuestra pareja, ¿no? Ya hablamos de noviazgo, hablamos de los niños, ahora vamos a hablar de la vida de matrimonio un poquito. Sé que esto tal vez a veces no nos gusta que se hable de esto en la iglesia. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros somos, como decíamos al principio, ¿no? Pues, como dicen por ahí, mandamos en la casa. Es solamente un dicho, ¿no? Y es por eso que a veces no nos va bien, porque creemos que nosotros tenemos el poder tanto como con en nuestro noviazgo, con nuestros hijos, y crecemos con esa mentalidad equivocada. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué mi esposa o por qué mi esposo ya no es amable conmigo? ¿Por qué mi pareja ya no me complace? Tanto pues moralmente como íntimamente. ¿Por qué cuando éramos novios ella me decía, era bien amable conmigo, siempre quería estar conmigo, siempre me daba lo mejor? Porque nosotros hacíamos exactamente lo mismo. Recordemos, hermanos, todo lo que tuvimos que hacer cada uno de nosotros, o hermanas, todo lo que tuvieron que hacer ustedes para que su esposo o nosotros, para que nuestras esposas estuviera convencida o estuviera convencido de que nosotros éramos la persona
que ellas o ellos querían. Tuvimos que trabajar, tuvimos que sembrar cosas bonitas en sus corazones, pero ¿qué pasa después de que ya las tenemos en casa o los tenemos en casa? Agarramos ese talento y lo enterramos debajo de la carpeta. Ya decimos, ya la tengo en casa, ya no tengo que hacer nada, ella me tiene o él me tiene que complacer a mí. Muchas veces llegamos del trabajo, esto está en la otra presentación, espero que no se ofendan con las fotos que pusimos ahí, es parte solamente de la predicación. A mí me gusta hacer este tipo de diapositivas. Llegamos del trabajo y bueno, encontramos a nuestra esposa o nuestro esposo que está bien ocupado, que está haciendo todo ahí por nosotros, está limpiando la casa, está cocinando, está lavando los platos, lavando la ropa, porque a las mamás se les conoce que son como, que tienen muchas manos. ¿Por qué? Porque son las que más trabajan en casa y porque son las que más hacen en casa. Y nosotros llegamos y lo que hacíamos al principio, cuando la estábamos conquistando, lo primero que hacíamos, qué hermosa te ves. Lo primero que llegábamos y te amo. Gracias a Dios que estás conmigo. Y ahora lo primero que hacemos, aunque vemos que nuestra esposa está bien ocupada, lo primero que hacemos a veces es, llegamos y como si no hubiera nadie, como si hubiera un fantasma. No les hacemos caso. Nosotros los hombres somos más famosos en esto, de que llegamos y la mamá anda, pero de un lado para otro, navegando con los niños. Y nosotros lo primero que, más bien pareciera que estuviéramos casados con el sillón y no con nuestra esposa, porque el sillón parece que nos acurruca, nos llama. Llegamos y a ver televisión o acostarnos en el sillón, a ver las redes sociales, a ver qué está pasando. Y nos olvidamos de ese talento, de esa bendición que el Señor ha puesto en nuestras manos. Existe la indiferencia. Existe también de que ya no platicamos como lo hacíamos en un principio. Casi estoy seguro que cuando andábamos de novios, la mayoría de nosotros pues queríamos estar siempre con nuestra pareja. Queríamos platicar, queríamos estar siempre juntos cuando salían. Ya nos andaba por vivir juntos. Pero después que ya estamos en la misma casa, todo cambia, que no debería ser así. O no debe ser así. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor dice que nosotros tenemos que trabajar día con día en el amor. Aquellas cosas bonitas que nosotros decíamos, como dice Cantares 1:15. Sé que la mayoría de ustedes, los hermanos y las hermanas, pues son poetas y saben decir cosas bonitas, porque es lo que aprendemos del Señor. Cantares capítulo 1, verso 15 dice así: He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que eres bella. Tus ojos son como palomas. Entonces nosotros, mis hermanos, podemos demostrar el amor de mil maneras. En su pantalla pueden verlos. No tan solo con palabras, sino también con los hechos. Hay un dicho que dice: los hechos cuentan más que 1000 palabras, si no me equivoco. Entonces el amor no solo se tiene que decir, sino también se tiene que demostrar. ¿Y cómo lo podemos demostrar? Sabemos que el hogar, la palabra del Señor dice que cuando contraemos matrimonio, los dos pasamos a ser una sola carne. Las responsabilidades del hogar deben de ser de los dos. Uno cocina, el otro lava los trastes, uno barre, el otro limpia la mesa. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento de estar solos, pues los dos tengamos tiempo y estemos contentos, para poder platicar, para poder demostrarnos ese amor. Pero si yo dejo que mi esposa solamente haga todo, o la esposa deja que el esposo haga todo, y después yo quiero que él o ella ande contento, y si yo no la ayudé. Porque, bueno, a mí en lo personal, yo sé que a todos nos gusta que nuestra esposa nos ayude, nos consienta, nos hable bien, nos respete.
Pero para poder recibir eso nosotros tenemos que darlo. No podemos pedir lo que no damos, no podemos cosechar lo que no sembramos. Y esto lo hemos visto en la palabra del Señor. Así es que si usted en su casita tiene una plantita que está creciendo media chueca o le está dando los frutos que usted no quiere, pues vamos a empezar a alimentarla, vamos a empezar a cuidarla para que se vaya enderezando y empiece a dar los frutos que nosotros queremos recibir. De lo contrario, vamos a seguir recibiendo lo mismo que estamos recibiendo y no podemos quejarnos de los resultados. Vamos a ver Colosenses 3:18, este no está en la pantalla, pero lo vamos a leer. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3, versos 18 al 21, son consejos para todos, lo que hemos hablado. Y dice así: y todo lo que hagáis, desde el 17, y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por Él, por todo lo que hacemos. El 18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Mucho ojo. Nosotros los hombres a veces decimos, la palabra del Señor dice que tú me tienes que obedecer. Pero lo que el Señor dice, mira, mujer, trata bien a tu esposo, sé la bendición que yo he puesto en él, para que él se sienta orgulloso de ti, para que él te cuide. El 19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis desapacibles con ellas. Otra palabra de desapacibles, no seas amargos con ellas. Recordemos cuando nosotros le prometíamos al Señor: Señor, si tú me das una mujer buena, te prometo que la voy a cuidar todos los días de mi vida. Y cuando las andábamos conquistando, como decía, andábamos muy contentos con ellas, mostrábamos lo mejor de nosotros. Y Él dice: no sean amargos con ellas. ¿Para qué? Para que ellas los quieran, para que ellas los respeten, para que ellas les den lo que ustedes piden. El 20 dice: hijos, obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Ya lo decíamos, el Señor nos dice: herencia de Jehová son los hijos. Es cierto que nuestro deber como padres es cuidarlos, y mientras ustedes lo necesiten, tenemos que darles lo que ustedes necesitan para subsistir, para sobrevivir. Pero también el Señor dice: hijos, escuchen, obedezcan a sus padres, hagan lo que ellos les dicen. ¿Por qué? Porque si ustedes lo hacen, ustedes van a tener o van a cosechar y van a recibir cosas buenas. No hay de otra. El Señor no nos quiere tener atados. Él no quiere que nosotros hagamos las cosas por miedo. Él quiere que lo hagamos con un corazón obediente, un corazón agradable, un corazón lleno de bondad. Y es lo que dice aquí: debemos obedecer a nuestros padres, escucharlos más que nada. El verso 21 es para nosotros: padres, no irritéis a vuestros hijos, porque no se hagan de poco ánimo. Ya lo decíamos, si nosotros les brindamos cariño, si nosotros los ayudamos, platicamos con ellos, los invitamos a la iglesia, les enseñamos lo que ellos tienen que hacer, ellos van a estar siempre fervientes. Y cuando llegue el tiempo, no tan solo que en la iglesia se les necesite para que hagan algo, sino nosotros cuando lleguemos a viejo y necesitemos que ellos nos ayuden, lo van a hacer. Y lo van a hacer de buen corazón. Entonces, mis hermanos, el día de hoy hemos aprendido que para que nosotros podamos recibir algo, o hemos repasado más que nada, recibir algo bueno, tenemos que dar algo bueno de nosotros. Nosotros tenemos que sembrar lo que queramos cosechar.
Es solamente un consejo de la palabra del Señor. Vamos a despedirnos con lo que dice Gálatas, capítulo 6, verso 9. Espero, mis hermanos, que el Señor me haya dado entendimiento para poder explicar este bonito tema. Dice así, verso 9. Voy a pedir a los pocos que estamos aquí, nos pongamos de pie, por favor, y vamos a leer. Dice así: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, que a su tiempo segaremos, si no hubiéremos desmayado. La invitación, mis hermanos, es para que día con día nos vayamos preparando más, vayamos mejorando, vayamos dando los frutos que el Señor quiere que demos. Espero, mis hermanos, que no los haya ofendido y que estas palabras que el Señor me ha regalado el día de hoy pues hayan sido de bendición para cada uno de ustedes. Muchas gracias por su atención y que el Señor les bendiga y paz a vosotros.